Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Como siempre, espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía positiva. Ya saben que aquí nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto que nos puedan dar pistas sobre sus vidas. Y hoy vamos a hacer precisamente eso, pero con un toque extra de intriga y romance. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar el lenguaje corporal de un hombre que sin duda ha conquistado corazones en todo el mundo, Kerem Bürsin. Sí, así es, vamos a analizar su lenguaje corporal, sus microexpresiones, esas señales no verbales que a veces dicen más que 1000 palabras, para tratar de descifrar si hay un nuevo romance en el horizonte. Agárrense porque esto se pone interesante. Kerem Bürsin, el talentoso actor turco que nos ha robado el aliento con sus interpretaciones y su innegable carisma, siempre ha sido objeto de especulación en cuanto a su vida amorosa. Desde su relación con Hande Erçel, que mantuvo a fans de todo el mundo al borde de sus asientos, hasta los rumores más recientes, su vida sentimental siempre ha sido un tema candente. Y es que, ¿a quién no le interesa saber si nuestro galán favorito tiene el corazón ocupado? Pero en lugar de basarnos en chismes o rumores sin fundamento, vamos a utilizar una herramienta mucho más precisa y reveladora, el lenguaje corporal. Los expertos en la materia nos dicen que el lenguaje corporal puede revelar muchísimo sobre nuestros verdaderos sentimientos, incluso aquellos que intentamos ocultar. Así que vamos a ponernos nuestras gafas de detectives y a analizar detenidamente cada gesto, cada mirada, cada postura de Kerem Bürsin para ver si podemos encontrar alguna señal de que el amor está en el aire. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido interesante, entretenido y lleno de información valiosa. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, les agradezco enormemente su apoyo. Son los mejores. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el análisis del lenguaje corporal de Kerem Bürsin. Prepárense para descubrir secretos ocultos y emociones a flor de piel. Comencemos. Primero, vamos a hablar de la mirada. La mirada es sin duda una de las herramientas más poderosas del lenguaje corporal. Los ojos son las ventanas del alma, dicen por ahí, y en el caso de Kerem Bürsin, sus ojos tienen mucho que contarnos. Cuando vemos a Kerem interactuar con diferentes personas, podemos notar ciertas diferencias en su mirada. Por ejemplo, cuando está hablando con un amigo o colega, su mirada suele ser directa, abierta y amigable. Pero, ¿qué pasa cuando está hablando con alguien que le interesa románticamente? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Si prestamos atención a sus entrevistas más recientes y a las imágenes que circulan en redes sociales, podemos notar que cuando Kerem interactúa con ciertas personas, su mirada se vuelve más intensa, más prolongada y, en ocasiones, incluso un poco nerviosa. Sí, nerviosa. Ese ligero nerviosismo en la mirada puede ser una señal clara de que siente algo más que simple amistad. Para profundizar en esto, analicemos específicamente cómo la intensidad de la mirada se manifiesta en diferentes escenarios. En entrevistas promocionales, por ejemplo, donde su objetivo principal es presentar un proyecto, su mirada tiende a ser más profesional y centrada en el entrevistador. Sin embargo, en momentos más informales, como durante eventos benéficos o reuniones con amigos, su mirada se relaja, permitiendo que sus emociones sean más visibles. Es en estos instantes donde las microexpresiones se hacen más evidentes, revelando un interés genuino hacia ciertas personas presentes. Otra cosa que debemos observar es la dilatación de las pupilas. Aunque no lo creamos, la dilatación de las pupilas es una respuesta involuntaria del cuerpo que puede indicar interés o atracción. Cuando vemos algo que nos gusta, nuestras pupilas tienden a dilatarse. Así que si vemos a Kerem con las pupilas ligeramente dilatadas cuando está hablando con cierta persona, es una señal bastante reveladora. Pero ¿cómo podemos realmente observar la dilatación de las pupilas en vídeos y fotografías? Necesitamos buscar imágenes de alta resolución que permitan un análisis detallado de sus ojos. Además, la iluminación juega un papel crucial. La luz tenue puede causar dilatación natural, mientras que la luz brillante puede contraer las pupilas. Por lo tanto, es importante analizar varias imágenes tomadas en diferentes condiciones de iluminación para obtener una evaluación precisa.
Los expertos en lenguaje corporal utilizan herramientas especializadas para medir la dilatación de las pupilas en vídeos, identificando cambios sutiles que el ojo humano podría pasar por alto. Ahora, pasemos a analizar las sonrisas. Una sonrisa genuina, una sonrisa que llega hasta los ojos, es una señal inequívoca de felicidad y bienestar. Pero no todas las sonrisas son iguales. Hay sonrisas forzadas, sonrisas educadas y sonrisas que revelan un profundo afecto. En el caso de Kerem Bürsin, podemos ver una gran variedad de sonrisas dependiendo de la situación y de la persona con la que esté interactuando. Analizando su trayectoria, podemos observar cómo su sonrisa ha evolucionado con el tiempo. En sus primeras apariciones públicas, su sonrisa a menudo parecía más reservada, casi tímida. A medida que ganó confianza y fama, su sonrisa se volvió más abierta y expresiva. Sin embargo, es importante distinguir entre una sonrisa social, utilizada para mantener una interacción cortés, y una sonrisa genuina, que irradia calidez y conexión. Los expertos en lenguaje corporal buscan las llamadas patas de gallo alrededor de los ojos, que indican la activación del músculo orbicularis oculi, un signo distintivo de una sonrisa auténtica. Cuando vemos a Kerem sonreír de forma genuina, podemos notar que sus ojos se arrugan ligeramente en las esquinas y que toda su cara se ilumina. Esta es una señal de que está realmente feliz y a gusto. Pero, ¿qué pasa cuando está cerca de la persona que le interesa románticamente? Aquí es donde la sonrisa se vuelve aún más radiante y contagiosa. Podemos notar que su sonrisa es más amplia, más frecuente y que sus ojos brillan con una intensidad especial. La ciencia detrás de la sonrisa genuina es fascinante. Se ha demostrado que las sonrisas auténticas liberan endorfinas, neurotransmisores que actúan como analgésicos naturales y mejoran el estado de ánimo. Por lo tanto, observar una sonrisa genuina no solo nos proporciona información sobre los sentimientos de la persona que sonríe, sino que también puede tener un impacto positivo en nuestro propio bienestar. Además de la intensidad de la sonrisa, también debemos prestar atención a la duración. Una sonrisa que se mantiene por más tiempo de lo normal puede indicar un interés especial en la persona con la que se está interactuando. Así que si vemos a Kerem manteniendo una sonrisa prolongada mientras habla con cierta persona, es otra señal a tener en cuenta. La duración de una sonrisa puede variar según el contexto cultural y social. En algunas culturas, una sonrisa prolongada puede considerarse intrusiva o inapropiada, mientras que en otras se valora como una señal de apertura y amabilidad. En el caso de Kerem Bürsin, que ha trabajado en diversos países y ha interactuado con personas de diferentes orígenes, es importante tener en cuenta estas diferencias culturales al interpretar la duración de sus sonrisas. Otro aspecto importante del lenguaje corporal a analizar son los gestos con las manos. Los gestos con las manos pueden revelar mucho sobre nuestros pensamientos y sentimientos. Cuando estamos nerviosos, por ejemplo, tendemos a jugar con nuestras manos, a tocarnos el pelo o a mordernos las uñas. Pero cuando estamos seguros de nosotros mismos y relajados, nuestros gestos suelen ser más fluidos y controlados. A lo largo de su carrera, Kerem ha demostrado una notable capacidad para utilizar sus manos de manera efectiva para comunicarse. En entrevistas, sus gestos a menudo complementan sus palabras, añadiendo énfasis y claridad a sus declaraciones. Sin embargo, es en momentos más espontáneos donde sus gestos revelan su estado emocional real. En el caso de Kerem Bürsin, podemos notar que sus gestos suelen ser bastante expresivos y enérgicos. Utiliza mucho las manos para enfatizar sus palabras y para conectar con la persona con la que está hablando. Pero, ¿cómo cambian sus gestos cuando está cerca de la persona que le interesa románticamente? Los gestos con las manos pueden dividirse en varias categorías, incluyendo gestos ilustrativos, que acompañan el habla, gestos reguladores, que controlan el flujo de la conversación, y gestos adaptadores, que revelan nerviosismo o incomodidad. Es en la observación de estos últimos donde podemos encontrar pistas sobre el estado emocional de Kerem. Aquí es donde podemos notar algunas diferencias sutiles pero significativas. Por ejemplo, puede que empiece a tocarse más el pelo, a acomodarse la ropa o a jugar con algún objeto que tenga cerca. Estos son gestos de autogratificación que suelen indicar nerviosismo y un deseo de causar una buena impresión. También puede que empiece a imitar los gestos de la otra persona, lo cual es una señal de que se siente conectado y en sintonía con ella. La imitación de gestos, también conocida como mimetismo, es un fenómeno psicológico que ocurre de forma inconsciente cuando nos sentimos atraídos o conectados con alguien.
Implica copiar los gestos, la postura y las expresiones faciales de la otra persona, creando una sensación de rapport y conexión. Además de los gestos con las manos, también debemos prestar atención a la postura corporal. La postura corporal puede revelar mucho sobre nuestra actitud y nuestros sentimientos. Cuando estamos seguros de nosotros mismos, tendemos a mantener una postura erguida y abierta. Pero cuando estamos inseguros o nerviosos, tendemos a encogernos y a cruzar los brazos. La postura corporal es un indicador clave de la confianza y el estado emocional. Una postura erguida con los hombros hacia atrás suele indicar confianza y dominio, mientras que una postura encorvada con los hombros hacia adelante puede indicar inseguridad o sumisión. En el caso de Kerem Bürsin, podemos notar que suele mantener una postura bastante erguida y segura. Pero, ¿cómo cambia su postura cuando está cerca de la persona que le interesa románticamente? La postura también puede verse influenciada por factores culturales y sociales. En algunas culturas, una postura más formal y reservada se considera apropiada, mientras que en otras una postura más relajada y abierta es más común. Kerem, al haber trabajado en diferentes entornos culturales, probablemente adapta su postura según la situación. Aquí es donde podemos notar algunas diferencias sutiles pero reveladoras. Por ejemplo, puede que se incline ligeramente hacia la otra persona, lo cual es una señal de interés y atracción. También puede que cruce las piernas en dirección a la otra persona, lo cual es otra señal de interés. La dirección del cuerpo y las extremidades puede proporcionar información valiosa sobre nuestros intereses y preferencias. Inclinar el cuerpo hacia alguien indica interés y atención, mientras que alejar el cuerpo puede indicar rechazo o incomodidad. Cruzar las piernas en dirección a alguien también puede ser una señal de interés, ya que implica dirigir la atención y la energía hacia esa persona. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la distancia personal. La distancia que mantenemos con las personas que nos rodean puede revelar mucho sobre nuestra relación con ellas. Con nuestros amigos y familiares, solemos mantener una distancia más corta que con los extraños. Y con las personas que nos interesan románticamente, tendemos a reducir aún más esa distancia. La distancia personal se divide en 4 zonas principales: íntima, 0 a 45 centímetros; personal, 45 centímetros a 1,2 metros; social, 1,2 metros a 3,6 metros; y pública, más de 3,6 metros. La zona íntima está reservada para personas cercanas y de confianza, mientras que la zona pública se utiliza para interacciones con grandes grupos de personas. En el caso de Kerem Bürsin, podemos notar que suele mantener una distancia respetuosa con la mayoría de las personas. Pero, ¿qué pasa cuando está cerca de la persona que le interesa románticamente? La invasión del espacio personal puede generar incomodidad y ansiedad, especialmente si no existe una relación cercana con la persona. Sin embargo, cuando existe atracción mutua, la reducción de la distancia personal se percibe como una señal de intimidad y conexión. Aquí es donde podemos notar que su distancia personal se reduce significativamente. Puede que se acerque más a la otra persona, que la toque ligeramente en el brazo o en la mano, o que simplemente se siente más cerca de ella de lo que lo haría con un amigo o colega. El tacto es un poderoso medio de comunicación no verbal que puede transmitir una amplia gama de emociones, desde afecto y apoyo hasta atracción y deseo. Tocar el brazo o la mano de alguien puede ser una forma de establecer contacto físico y crear una sensación de cercanía. Todas estas señales de lenguaje corporal, analizadas en conjunto, pueden darnos una idea bastante clara de si Kerem Bürsin tiene un nuevo romance en el horizonte. Por supuesto, es importante recordar que el lenguaje corporal no es una ciencia exacta y que siempre hay que tener en cuenta el contexto y la personalidad de la persona que estamos analizando. La interpretación del lenguaje corporal requiere un enfoque holístico que tenga en cuenta múltiples factores, incluyendo el contexto cultural, la personalidad individual y las circunstancias específicas de la situación. Pero en general, si vemos a Kerem mostrando estas señales de interés, atracción y nerviosismo cuando está cerca de cierta persona, es muy probable que haya algo más que simple amistad entre ellos. Es fundamental evitar sacar conclusiones precipitadas basadas en una sola señal. Es necesario observar un patrón consistente de señales que apunten en la misma dirección para llegar a una conclusión razonable. Ahora bien, después de analizar detenidamente el lenguaje corporal de Kerem Bürsin, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Bueno, basándonos en lo que hemos visto, parece que hay varias señales que sugieren que podría haber un nuevo romance en el horizonte.
Su mirada intensa, sus sonrisas radiantes, sus gestos nerviosos, su postura inclinada y su distancia personal reducida son todas señales que indican un interés especial en cierta persona. Estas señales, cuando se observan en conjunto, crean un patrón que sugiere la presencia de atracción romántica. Por supuesto, no podemos afirmar con certeza que Kerem Bürsin está enamorado o que tiene una relación romántica con alguien en este momento. Pero las señales que hemos analizado son lo suficientemente fuertes como para sugerir que algo está pasando. La especulación sobre la vida amorosa de las celebridades es un pasatiempo popular, pero es importante recordar que tienen derecho a la privacidad. Y como siempre, el tiempo dirá la verdad. La verdad sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin se revelará con el tiempo, ya sea a través de confirmaciones públicas o a través de la observación continua de su comportamiento y sus interacciones. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Kerem Bürsin es un hombre carismático, atractivo y con una gran capacidad para conectar con las personas. Su carisma y su talento lo han convertido en una figura admirada y querida por muchos. Y sea cual sea su situación sentimental actual, le deseamos lo mejor en el amor y en todos los aspectos de su vida. El amor y la felicidad son metas universales, y todos merecen encontrar la compañía y el apoyo que necesitan para prosperar. Y ahora, para concluir este análisis del lenguaje corporal de Kerem Bürsin, quiero recordarles brevemente los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Hemos hablado de la importancia de la mirada, las sonrisas, los gestos con las manos, la postura corporal y la distancia personal a la hora de analizar el lenguaje corporal de una persona. Estos 5 elementos son fundamentales para comprender las emociones y las intenciones de los demás. Hemos visto cómo estas señales pueden revelar mucho sobre nuestros pensamientos, sentimientos y relaciones. El lenguaje corporal es una herramienta poderosa que nos permite comunicarnos y conectarnos con los demás a un nivel más profundo. Y hemos aplicado este conocimiento al caso de Kerem Bürsin para tratar de descifrar si hay un nuevo romance en el horizonte. A través de la observación y el análisis cuidadoso, hemos podido identificar varias señales que sugieren la posibilidad de una nueva relación romántica. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir mis conocimientos y mis observaciones con ustedes y me siento muy agradecida de tenerlos como parte de esta comunidad. Su apoyo y participación son lo que me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Su tiempo y atención son un regalo que valoro profundamente. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin tiene un nuevo romance en el horizonte? ¿Han notado alguna de las señales de lenguaje corporal que hemos analizado en este vídeo? Sus opiniones y perspectivas son valiosas y enriquecen la conversación. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Me gusta crear un espacio donde podamos compartir ideas y aprender unos de otros. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían mucho a seguir creciendo y a llegar a más personas. Su apoyo es fundamental para el crecimiento y el éxito de mi canal. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.